Hola, ¿qué tal? He querido hacer este breve vídeo porque estoy recibiendo algunas preguntas, algunas consultas de algunas personas que me preguntan cuál es la diferencia entre la crianza con apego, la crianza respetuosa y la crianza consciente, ¿no? O la educación consciente, ¿no? Entonces quería un poco aclarar lo que para mí supone el matiz de la palabra, ¿no? Porque es verdad que parece y tiene muchos puntos en común, ¿no? Eso es cierto, pero para mí hay un matiz que es bastante interesante. Yo conocí personalmente la crianza respetuosa un poquito antes de quedarme embarazada. Bueno, comencé a leer y encontré el término por internet. Me pareció muy interesante y estuve investigando. Después conocí la crianza con apego y últimamente, hace como, pues creo que no hace un año todavía, escuché el término crianza consciente o educación consciente y, y volvió a llamarme mucho la atención, ¿no? Entonces, bueno, pues empecé a investigar, empecé a leer, pues, eh, las opiniones y las bases, ¿no? Que dicen los expertos que sustentan este tipo de crianza o de educación, ¿no? A mí me gusta personalmente más llamarlo educación consciente porque para mí la educación abarca todas las fases del ser humano y la crianza para mí abarca como unos poquitos años, ¿no? Cuando nuestros hijos son más pequeñitos, ¿no? Y parece que la crianza es algo que ya empieza a acabarse cuando ellos ya son adolescentes, ¿no? Entonces prefiero el término educación consciente. Eh, hay muchas pequeñas diferencias. Yo cuando conocí la crianza respetuosa me gustó mucho, pero a mí me faltaba eh, el respeto en general. Es decir, la crianza respetuosa, bajo mi punto de vista, estaba muy enfocada en el niño, ¿no? En el bebé, ¿no? En el respeto a todo lo que tiene que ver con el bebé y el niño, que a mí me parece fenomenal, pero para mí personalmente había una parte desgastante para el papá y para la mamá. Eh, la crianza con apego eh, tiene bases muy parecidas, ¿no? Pero para mí, personas que decían que criaban con apego, ¿no? Y que para mí empezaban a ser referentes en ese tipo de crianza, bajo mi punto de vista, había demasiada sobreprotección hacia los menores, ¿no? Había como ese no observar antes de hacer, ¿no? O sea, no puedes coger al bebé por sistema, no puedes hablarle al bebé de determinada manera por sistema, ¿no? Eh, entonces, no había algo que bajo mi punto de vista es muy importante, que es la observación a ese bebé y dependiendo de la observación de ese bebé, podemos hacer una cosa o podemos hacer otra, eh, para, que, para ver qué es lo que más se adecua, ¿no? Para ver qué es lo que mejor le viene al bebé, ¿no? Y para mí ese es el punto que tiene la educación consciente o la crianza consciente. Y es que eh, hay una toma de conciencia de mi hijo o mi hija es de esta manera, mi hijo o mi hija le gusta esto, mi hijo o mi hija le gusta lo otro, y tomando conciencia y observando qué es lo que le gusta a mi hijo y a mi hija, voy a aplicar una cosa o voy a aplicar otra. Es decir, para mí no hay verdades absolutas. Para mí, yo que soy defensora de la educación Montessori, mi escuela es una escuela Montessori y adoro la educación Montessori, para mí no es una verdad absoluta. Puede haber familias que digan, bueno, pues para mi hijo la educación Montessori no le va bien por este motivo, por este motivo. Pues fantástico. O sea, si tú desde la observación y desde la conciencia mm, aprecias que es lo mejor para la educación de tu hijo o de tu hija, para mí eso es la educación consciente y es la crianza consciente, ¿no? Cuando somos conscientes, ¿no? No cuando nos dejamos llevar por una corriente que dice esto y esto es lo que tienes que hacer, ¿no? Eh, Luego otra cosa es que en mí se generó mucha culpa porque era como la sensación de que yo no llegaba a la crianza respetuosa, ¿no?
no llegaba porque yo, afortunadamente, trabajo y no podía respetar los ciclos de sueño de mi hijo siempre, ¿no? Había veces en que había que respetarlos, ¿no? Y eso chocaba un poco con la crianza respetuosa, ¿no? Y era como que yo tenía la sensación de culpa, ¿no? De no hacerlo bien, ¿no? Es otro punto a mi favor, perdón, es otro punto a favor que tiene para mí la educación consciente o la crianza consciente, ¿no? Entonces, bueno, por eso yo últimamente me gusta más acuñar este término que el de crianza con apego o crianza respetuosa, ¿no? Para mí hay una conciencia. Y luego hay una conciencia familiar, ¿vale? Tanto en la crianza con apego como en la crianza respetuosa, las personas que yo conocí que eran referentes para mí, había como mucho respeto al bebé, la vida giraba en torno al bebé, pero había poco respeto hacia los adultos, ¿no? O poca conciencia hacia los adultos, ¿no? La educación consciente contempla la conciencia de que puede ser que mamá esté pasando por un mal momento y en estos momentos papá tiene que hacerse cargo de determinadas cosas, que papá esté pasando por un mal momento y mamá tenga que hacerse cargo de determinadas cosas, que la pareja pueda estar pasando por un mal momento. Y es decir, es como abre la mirada, ¿no?, a otras cosas y sin hacer sentir culpa, porque es que esto para mí es demoledor, el hacer sentir culpa a una persona creo que es de las cosas más dañinas para los adultos, ¿no? Sin hacer sentir culpable a nadie, ¿no? Es como ampliar la mirada de qué puede estar pasando, ¿no? Qué puede estar pasando y cuál es la mejor forma en la que podemos atajar esto que está sucediendo, ¿no? Entonces, bueno, pues para mí, por eso la educación consciente o la crianza consciente es quizá la corriente que, que más se parece, ¿no?, a, a mis principios, a mi forma de vida, a cómo veo yo la educación, a cómo veo yo, en términos generales, la crianza y la familia. Pues nada, espero haber contestado a la pregunta de estas personas bueno, que me ponían esta duda y ya os digo, yo os animo a que consultéis, miráis, ¿no?, qué dicen los expertos, ¿no?, sobre esta corriente, porque para mí es muy importante, por ejemplo, el tema de la salud mental, ¿no? La educación consciente hace mucho hincapié, ¿no?, en lo mental, en lo emocional, ¿no?, en lo psicológico, en lo psíquico, ¿no?, que para mí es muy importante, eh, repito, sin añadir culpa, ¿no?, hasta donde pueda llegar cada persona, hasta donde para cada persona sea fácil, porque ya es bastante complicada la crianza de los niños pequeños, ya es bastante complicada, como para encima añadirnos culpa, añadir un trabajo adicional, ¿no?, que parece que muchas veces no acaba nunca, ¿no? Parece que es como que hay tantas cosas que abordar que nos han sucedido que parece que no se acaba nunca, ¿no? Bueno, hay herramientas que se aprenden y que además sirven para diferentes situaciones y no soy partidaria de meternos en un bucle de estar constantemente, porque es agotador, psíquicamente, al menos para algunas personas es agotador. Y, y luego también hay que compaginarlo, ¿no?, con la estabilidad emocional de la persona a la hora de estar criando y educando, ¿no?, a nuestros hijos y a nuestras hijas en la casa. Pues nada, que pasen un buen día o una buena noche y hasta pronto. Chao.